Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Torremolinos en la historia era un pueblo muy pequeño, de muchos pobres, no había mucha riqueza y había muy pocas familias. Estamos hablando de los años 1800. Pero sí que había una gran riqueza que era de Dios y eran los manantiales que salen todavía de la montaña y que corrían hacia el mar mediante un río. Y esos manantiales pues dieron la oportunidad a los seres humanos de establecer torres con molinos. Y entonces ahí ya vemos como por la mano de Dios y por la provisión de Dios, estas cosas el hombre no la puede hacer, ¿no? Los manantiales los hizo Dios. Y entonces de muchos pueblos colindantes traían las cosechas de los trigos, de la cebada, los granos, y venían a Torremolinos para molerlos, para poder sacar harina. Y de la harina sacamos el pan. Del grano entero no sacamos pan, hay que molerlo para hacer harina. Entonces me llama mucho la atención de ver el toque de Dios sobre esta ciudad o la provisión de Dios sobre esta ciudad en dos provisiones que son indispensables para la vida y también tienen su connotación en el mundo espiritual. Fuentes de agua es esencial, limpia, cristalina, saliendo de la montaña, gloria a Dios. Después podemos ver cómo el hormigón y la sociedad lo ha tapado todo. Los ríos siguen ahí. Siguen saliendo de la montaña y así obviamente Torremolinos se abastece de agua, ¿no? Pero después las canalizaciones, los ríos, todo eso ha sido tapado por la vida moderna, ¿no? Hacemos obviamente una extensión al mundo espiritual, ¿no? Que nuestro enemigo el diablo y las tinieblas que existen hoy quieren tapar, ¿no? Dice que los pozos que había excavado Abraham, cuando Abraham murió, los filisteos de ahí, taparon, sacaron tierra y volvieron. Yo no entiendo por qué pueden tapar algunos una riqueza tan necesaria para la vida. ¿No necesitaban los filisteos también agua ellos? Pues no, eso no lo entiendo. No sé si hay una razón. Hay que preguntar aquí a los estudiosos, a lo mejor la conocen. A mí no me entra en la cabeza, ¿no? Pero o será por celos, o será por lo que sea, que eso no eran de ellos, y entonces tomaron el tiempo de sacar tierra y rellenar el pozo. Un pozo, tú sabes lo que es, ¿no? Es un agujero que se hace en la tierra profundo. Depende, hay algunos que son de pocos metros, pero otros de muchos metros, y se tiene que bajar en la tierra excavando hasta que se encuentre agua. Y esas aguas subterráneas pues son también muy buenas y se usan después para
para los riegos. Entonces, la Biblia nos dice aquí en Génesis 26 que los filisteos cegaron los pozos que Abraham había abierto. Génesis 26, 18 y al 22 vemos la historia. Y entonces Isaac se dedicó a volver a abrir estos pozos. Isaac pensó, pues mira, yo ya sé dónde hay agua, donde mi padre lo encontró, pues ahora voy a excavar ahí, quitar todos estos escombros que se han echado para recubrir los pozos. Aún así, cuando lees la historia, ves que los pastores filisteos riñeron con Isaac y estaban peleando porque no querían que tuvieran estos pozos. Y así ha sido con varios y hasta que pudo haber otro donde ya dejaron de reñir. Bien, pues me llama mucho la atención de tanta agua que Dios ha bendecido esta ciudad y después, pues por los molinos que se han puesto sobre el río, fue la corriente del río que hacía funcionar los molinos y así se podían moler el trigo para hacer pan. Entonces, cuando piensas en estas dos provisiones que Dios ha dado, tanto el agua limpia como el pan del cielo, sacamos directamente el significado espiritual. Ahora, esto sería solamente geología e historia si no hubiéramos visto que lo mismo pasó en el mundo espiritual. Es que lo hemos visto, lo hemos vivido. Este lugar ha sido un lugar de fuentes de aguas del Espíritu Santo. Daniel nos cuenta que cuando llegó a España probablemente no había más de 10 personas llenas del Espíritu Santo. Y a través de la enseñanza, a través de la administración, venían, dijo de Madrid, pero venían de toda España a las conferencias nacionales que empezamos a tener en el 79 en este lugar, en el 80 también, en el 81 al Palacio Congreso, y así 82, 83, 84, venían porque sabían que aquí se derramaba el Espíritu Santo. Y entonces personas que hoy son pastores, todavía ministrando, vinieron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo en este lugar. Fue un lugar marcado por Dios, provisto por Dios para muchas aguas limpias. Pero no solamente, porque sabemos cómo a través del ministerio de Daniel, Dios a través de un hombre, de este hombre, ha bendecido con mucha palabra este lugar. Tenemos más de 2,000 grabaciones que están en internet. Tenemos 14 o 15 libros que Daniel del Vecchio ha escrito y son legados, y hay una abundancia de enseñanza muy sana, un legado para el cuerpo de Cristo, y ahí tiene mucha razón, y veníamos hablando de esto este verano también. Las nuevas generaciones, todos hemos sido la nueva generación un día, ¿vale? Un día. En mi caso era un poquito más para atrás, ¿no? Y algunos de nosotros. Entonces, las nuevas generaciones, cuando yo era nueva generación, pues tenemos esa tendencia de pensar que sabemos mejor que los ancianos. Que los ancianos ya, que se vayan y nosotros lo haremos a nuestra manera y lo haremos mejor. Y creo que es un grave error de la juventud, ¿no? Porque la propia palabra nos dice que si uno se sienta con sabios, pues va a ser más sabio. Y entonces hay una riqueza de entender que cada generación, pues según el plan de Dios también, Dios va dando cosas, no lo da todo a una única generación, va dando dones y regalos y revelaciones a una generación que se tienen que heredar. ¿No se heredan las tierras, las casas y las posesiones de los padres? Eso sí lo queremos, ¿no? Pero la enseñanza de los padres a lo mejor no la queremos. Así hemos pensado las nuevas generaciones. Y entonces hay mucha sabiduría en entender que hay un legado, que hay una herencia que está transmitida, que está siendo y que tiene que ser transmitida a la siguiente generación. Y la siguiente generación recibirá, además de su herencia, recibirá
dones nuevos de parte de Dios, direcciones nuevas de parte de Dios. Y claro, cuando Dios nos usa así, pensamos que somos tan especiales que ya que los demás no importan. Pero ahí es donde cabe este error, ¿no? Nuestro. Entonces, ese lugar se ha demostrado ser un lugar de distribución de la palabra. Salían de aquí, no solamente los bautismos del Espíritu Santo, salían de aquí los cassettes a toda España. Y se llenó, fue un lugar de pan, espiritualmente hablando. Ahora también quiero recalcar por la historia, porque lo que hemos aprendido y está en la página web del Ayuntamiento de Torremolinos. El Ayuntamiento de Torremolinos nombró a un señor, a un lord, a un sir, no era un lord, un sir, inglés, de la Marina inglesa. En los años 1800, 1900, fue en el 1900 que fue nombrado hijo adoptivo y hijo predilecto de Torremolinos. Y como que un inglés, el único hijo adoptivo de Torremolinos, el único predilecto de Torremolinos, es un inglés. Y lo llamaban el inglés de las pesetas, de la peseta. El inglés de la peseta. Pues mira cómo la palabra de Dios corría ya en los años 1800 y principios de 1900 en la calle de Torremolinos. Este inglés, obviamente, pues por la historia entendemos que era convertido, amaba a Dios y probablemente tenía un problema con el español. No sabía cómo hablar en español, ¿no? Sin embargo, vino con una riqueza, una fortuna enorme, vino con 12 millones de pesetas de aquel entonces, de los años 1800, vino a establecerse aquí a Torremolinos. Fue el que compró la roca, toda esa protuberancia de la playa que sale hacia el mar, y esa parte era el castillo Santa Clara, el castillo ahí. Él compró esta zona y empezó a abrir ahí con su esposa, empezó a abrir habitaciones donde empezaron a recibir otros amigos de la Marina inglesa que necesitaban descansar o necesitaban reponerse, y entonces él los recibía aquí, que eso también fue el principio del turismo a Torremolinos. Y por eso Torremolinos lo ha reconocido como fue el precursor y el que abrió las puertas a que los ingleses sepan de Torremolinos y empiecen a venir. Así ha funcionado. Pero este hombre, después su mujer se enfermó, después falleció, sufrió bastante. Pero este señor, supongo que preguntándole a Dios, ¿cómo le predico yo aquí a los españoles? Dios le dio esa idea. Y como Torremolinos lo he dicho, era un pueblo tan pobre, tan sencillo, había unos poquitos pescadores y después las personas viviendo, les costaba muchísimo sacar un jornal. En aquel entonces el jornal era una peseta, en aquel entonces. Entonces ese inglés pues les invitaba a los torremolinicenses a que se pusieran de pie en la calle a leer la Biblia en español. Y les pagaba 1 peseta por cada día. Y cada día durante años se leyó la Biblia en las calles de Torremolinos. Y este hombre pagando 1 peseta y pagando 1 peseta. Así que ya en los años 1800, 1900 corría el agua de la palabra de Dios en nuestras calles. Cuando tú y yo vamos a predicar a la calle, somos descendientes de aquellos que lo hicieron antes que nosotros. Entonces, hasta 1900, no recuerdo los números exactos, en el ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento de Torremolinos podéis encontrar esta historia. La única diferencia que entendemos por qué lo pusieron así, en vez de decir que leían la Biblia, dice, leían el tratado, es el nombre que le han puesto, ¿no?
Era un tratado, pero no sé. Entonces, bien, pero la historia es así. Y este hombre les pagaba para que se leyera la palabra. Bien, pues fue en 1964, unas decenas de años después, que llegó Daniel a España. En el 64 llegó. Y este edificio en el cual tú y yo estamos sentados, Daniel vino como era albañil, además de ser misionero. Había sido formado como albañil, había trabajado como albañil, y entonces pues compró 25.000 ladrillos y pidió a un alemán que pasaba por aquí que le ayudara a mezclar el cemento y a empezar, ¿no? Y fue en el 69, lo puedes ver, hay una plaquita ahí al pie del edificio, 69 cuando ya se inaugura este lugar. Así que vemos como desde los 1800 Dios ha mandado agua por el Espíritu y palabra de Dios a través de este lugar. Así que hay un llamado de Dios, hay un pozo. También lo he dicho por la geología, de la manera que Dios dispuso los manantiales. También ahí lo vemos esa similitud, esa complementariedad o esa cosa. Entonces, uno abre los ojos y lo ve, ¿no? Entonces, sabemos que hay algo especial, un llamado especial sobre este lugar, y en su día Dios usó Sir George Langworthy, su nombre era. A los años Dios usó a Daniel del Vecchio, a su familia, y a los años nos usó a nosotros. Cuando digo nos usó a nosotros, estoy hablando de los jóvenes que dirán eso, de tú y yo. Estoy hablando ya en el futuro, proféticamente. Porque ese pozo tiene que resurgir. Tenemos que entender que vamos a ser una fuente del Espíritu y de la palabra. Y todo eso va a resurgir. Hagamos lo que sea necesario para guiar nuestros pies, nuestras oraciones en esta dirección. Vemos la trayectoria, vemos la línea que Dios ha trazado. Y ahora estamos aquí. Y quedan aquí como puntitos, ¿no? ¿Qué son esos puntitos? Pues apuntando a dónde vamos. A la misma trayectoria. Así que, querido hermano, tanto en espíritu, que queremos ser llenos, más, pasar más tiempo a los pies del Señor, tanto en palabra formándonos, sabiendo qué decir con esa boca que Dios nos ha dado, pues para que sepamos hay que atesorar la palabra. Otra visión que Dios le dio a Daniel es que seamos graneros. Daniel dice, Dios le dijo a Daniel del Vecchio, haga para mí graneros, personas que retengan la palabra. Porque alguien que retiene la palabra, la puede dar. ¿Vale? Y es verdad que en los tiempos modernos, pues, mira, un granero en toda la historia es dificilísimo de impedir las ratas entrar. Hay que ver lo que el hombre ha tenido que inventar para impedir que una rata entre a comerse el grano. No es fácil. No es fácil. Entonces, hoy día vemos como las ratas también han entrado en nuestra vida, las grietas también, sea lo que sea, ¿no? Han entrado en nuestra vida y han hecho que se perdiera fuerza, que se perdiera intensidad, se perdiera visión, se perdiera vida, ¿no? Y hasta unos pierden tanto que abandonan y apostatan, algunos, ¿no? Algunos. Pero nosotros tenemos que ir y queremos ir en el sentido contrario, seguir esa línea que Dios ha trazado desde la geografía, desde Sir George Langworthy, desde todo el ministerio a través de Daniel del Vecchio, que sigue funcionando, que sigue andando, y ahí hay varios pozos. Entonces, ¿dónde están los pozos de avivamiento en tu región? Pues no puedo decir allá ni acá, tengo que decir aquí. Hola, buenas. Tengo que decir aquí.
Aquí Dios ha hecho pozos, aquí Dios ha bendecido a España de muchas maneras. Y si me aprietan, también tengo que decir que nuestro amado Barry, cuando era un miembro de la comunidad aquí, tuvo visiones y veía como que desde el sur de España iba a haber fuego y que ese fuego iba a subir hasta toda España y Europa y así y seguir. Eso fue en los años 70, 80, tuvo visiones de lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, yo no tengo duda de esto, tenemos que trabajar juntos porque se ha dicho muy claramente ayer, es un tema de cuerpo. Eso no lo puede hacer un hombre, ¿vale? Aunque Dios puede usar una persona más que otra, pero de eso no es ahí la eficiencia. La eficiencia es que los graneros después van y salen y son ellos también portadores de toda la bendición que Dios quiere dar. Busca entendimiento de qué representó este pozo. Fue un lugar de avivamiento, desde luego fue un lugar de distribución de muchas aguas espirituales, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, el pan del cielo. Fue un movimiento espiritual entre un sector, un grupo de población. Empezó con los extranjeros que viajaban aquí para ir a comprar droga barata a Marruecos. Empezó así en los 70, en los 80, ese derramamiento aquí. Y se formaron comunidades. Esas comunidades, personas viviendo juntos con el primer amor del Señor. Esto es un fuego más fuerte, que si coges la leña encendida y las apartas, pues cada una tendrá su llama. Pero ahora si coges esas 4, 5, 6, 10 leñas encendidas con su llama así y los pones juntos, la llama se pone así. ¿Sabes? Esa es la fuerza de la unión y de la unidad. Por eso el demonio, que el Señor lo reprenda, ha atacado esta obra tanto con las divisiones, porque él sabe que no tiene el poder de enfrentarse al poder de Dios, al Espíritu, pero sí puede sugerir divisiones, puede sugerir mal pensar, puede sugerir críticas y acusaciones entre los componentes. Cuando esto ocurre, entonces se contrista el Espíritu Santo, se pierde el poder de Dios. Entonces el diablo tiene que pasar por este medio, porque no puede apagar el fuego de Dios, así directamente. Entonces tiene que entrarle a los cristianos metiéndole cuña de divisiones, de acusaciones y debilita. Y cuando uno repite un pensamiento malo, ya empieza a contristar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Empieza a contristarlo, ¿no? Y eso es una bola que hasta el arrepentimiento no se para y hace mucho daño. Bien, pues discierne el don de Redentor que fue avivado, fue un gran mover del Espíritu que llevó aquí, pues tuvimos convicción de pecado, que fue la base. Estos jóvenes que íbamos, yo no iba a Marruecos y no iba buscando droga, pero fue uno de ellos que pasó por Torremolinos. Yo quería vender mi hamaca, eso es otro testimonio. Había encontrado la manera de vivir sin trabajar. ¿Tú ves? Y de ganar dinero. Entonces vine a Torremolinos porque mis padres ya me habían hablado de Torremolinos, habían venido en los años 50, habían venido aquí a unas vacaciones y me hablaron de esta ciudad. Y la palabra Torremolinos se plantó en mi mente desde Suiza. Y cuando tenía que vender la hamaca, digo, pues tengo que ir a Torremolinos, que me han dicho que... Entonces, fui uno de estos,
de estos que Dios llamó. Hemos sido miles, literalmente miles de jóvenes que pasaban aquí por la costa y que, estando los cristianos en la calle, a mí me encontraron en la calle San Miguel. Yo no vine aquí solo, no aterricé un día en estos bancos. Me encontraron porque predicaban. Los cristianos salían de 2 en 2, salíamos 2 veces a la semana, ¿vale? Salíamos de 2 en 2 a hablar con las personas, a invitarlas a los momentos de evangelismo que también estamos haciendo. Estamos siguiendo un poquito el mismo modelo. Pero lo hacíamos 2 veces a la semana, los cultos evangelísticos. Y yo me convertí en uno de estos del miércoles, que estamos haciendo los martes ahora, ¿no? De verdad me he liado. Los martes estamos preparando la comida y haciendo el culto evangelístico. Yo me convertí en uno de estos. Ese día Barry estaba predicando aquí mismo, donde estoy ahora. Y yo estaba sentado justamente ahí donde nuestra hermana acaba de sentarse, ahí atrás. Y hubo llamado, y yo no quería entregarme a Dios. Había decidido que sí, que esta gente parece ser que tienen la verdad, ¿no? Que cuando tenga 80 años, pues ya me lo pensaré. Y cuando pidió que levantáramos las manos, lo que queríamos entregar nuestra vida a Dios, como yo le dije, yo pensaba, pues sí, entregaré mi vida, pero hoy no. Entonces levanté mi brazo así, no así. ¿Ves? Un día sí, pero hoy no. Y estaba ahí atrás haciendo eso. Pues el Espíritu de Dios estaba tan presente en estos días que fue Él que me levantó y llegué aquí delante al altar. Había otros tantos que estaban, cada semana se convertían. De alguno de nosotros, cada semana. Quedaban algunos un mes, otros se quedaban 3 años, otros se quedaban 10 años, otros se quedaban... Y así hoy en día pues hay miles de personas que están en el mundo entero ministrando. Todo eso nació de este primer pozo que Dios abrió aquí y ese derramamiento de espíritu y de palabra. Las personas eran formadas también en la palabra. ¿Cómo comenzó? Pues comenzó porque las comunidades fueron ese agrupamiento. En vez de tener individuos por ahí quemando su llama, las leñas han sido agrupadas en comunidades y sin hacer nada especial, pues de una llama así se pone así cuando agrupas las leñas. Y empezó el primer amor, claro, nos convertíamos y estábamos llenos de ese primer amor. Y ese primer amor se enganchaba con el primer amor de los demás, esa vivencia en común, ese ir a la calle a evangelizar, ese estar orando todos los días, ya por sí generaba un nivel y un caudal del Espíritu Santo mucho mayor que lo que tenemos normalmente en una iglesia local, ¿no? Hablando normalmente. Entonces, estás viviendo juntos, trabajando, porque después, pues, ¿qué hicimos? Pues fuimos a edificar una iglesia en Mijas. Se compró un terreno, se levantó el dinero en un culto. Se pidió 800,000 pesetas. Daniel tuvo la fe de pedir esto, 8 personas, 100,000 pesetas. Se fue a comprar el terreno, ahí está, y nosotros los de la comunidad, pues fuimos a excavar y Daniel fue a mezclar el cemento y a colocar los ladrillos y nosotros pues mezclando el cemento. Yo, el suizo, nunca había visto cemento. Mano de oficinista y de escolar, y me dieron una chapolina. Pues eso trato con mi carácter más que con mis manos y aprendí a bajar, a acercarme a la tierra. Y así, ¿no? Pues ahí yo fui a mezclar cemento. No podías mezclar cemento lo rápido suficiente que Daniel colocaba los bloques. Él albañil, ¿no? Entonces se edificó ahí. Después edificamos
pues tantas iglesias, lo del tabernáculo, todas esas iglesias de fibra de vidrio, las que tenemos en la finca, la que está ahí en Málaga, la que están en Alaurín, todos estas, pues teníamos una fábrica. ¿Quién? Pues los que vivíamos en comunidad. Entonces era todo enfocado, trabajando para el reino de Dios, era a tiempo completo. No era 2 horas a la semana, que eso, ¿no? Y eso, pues claro, generaba un fuego, generaba una intensidad enorme y duró 15 años, desde los 70 o más de 15 años, desde el 73 hasta el 88. ¿Cuántos años son? 15 años, ¿no? 15 años. Y durante estos 15 años pues había ese mover. Entonces, por eso las comunidades siguen. De aquí, de ese fuego nació Remar, la institución que fue fundada en esta oficina. Daniel Del Vecchio fue el fundador. Después, en el 86, se entregó a Miguel Díez y mira cómo ha fructificado en sus manos, que Dios los bendiga. Son comunidades también. Hay una cohesión, hay una sinergia de las fuerzas que se multiplican cuando somos uno y estamos, ¿no? Si queremos venir de vez en cuando o hacer excursiones a la presencia de Dios, pues claro, se pierde toda esa fuerza. Y la pregunta, ¿cómo comenzó? Pues creo que las comunidades fueron muy claves. ¿Cómo se mantuvo? Pues las comunidades siguieron. Había comunidad en Algeciras, en Fuengirola, hablando de la costa, ¿no? En Fuengirola, en Torremolinos había varios lugares. Después empezó la comunidad española, porque se empezaron a venir a convertirse. En este tiempo también empezó a haber una inundación de droga fuerte en España, de la heroína, y entonces ahí las comunidades se transformaron en comunidades de rehabilitación, para poder rehabilitar a las personas. Fue tan llamativo el mover que, pues, por ejemplo, Miguel Díaz vino desde el norte para ver cómo era. Él era ya un pastor ahí. Y vinieron 7 ministros del Congreso a ver cómo nosotros rehabilitábamos los drogadictos, porque España como nación tenía un problema tan grave que no sabía cómo resolverlo, ¿no? Y vinieron aquí a ver como nosotros lo hacíamos. Claro, pero cuando les dijimos que lo hacíamos con la Biblia en la mano, ellos dijeron, pues creo que ese truco no podemos usarlo. Y tuvieron que buscar otra manera, ¿no? Más social. Bien, pues gracias a Dios por todos los esfuerzos que se hacen. Entonces, ¿cómo se mantuvo? Pues estas comunidades han sido pues hornos en los cuales se concentraba el calor de Dios y de eso se podía sacar más. ¿Cómo y por qué se acabó? Pues creo que ¿cómo y por qué se acabó? Pues las personas, a ver, ¿qué digo yo? Que básicamente se empezó a mirar y a contemplar la vida natural como más importante que lo que teníamos. Ahora, claro, no se hizo de un día a la mañana. Fue un decreciendo, ¿no? No es que uno dijera que basta ya de ocuparnos solamente de las cosas de Dios, vamos a ocuparnos de trabajar, de cotizar, de estar haciendo esto, de estar haciendo lo otro. Y eso sobre un periodo de tiempo, pues fue que se apagó el fuego. La vida natural tomó precedencia, empezó a tener más importancia que la vida espiritual. Y claro, es la dinámica en la cual todavía nos encontramos, ¿no? Dice que el espíritu lucha contra la carne. Dice que la carne lucha contra el espíritu, que los dos luchan contra sí. Dice, para que no hagáis lo que queráis, ¿no? Y el Espíritu Santo, claro, si yo me rindo a Él y me lleno de Él, me da una mente y una fuerza que hace que la carne
mengua y ya la carne no me llama mucho la atención. Pero como me baje la vida del Espíritu en mi vida, que baje mis niveles de entrega, de compromiso y entre el pecado, pues entonces vuelve a aflorar la carne y lo quiere controlar todo, como lo está controlando en el mundo, ¿no? Y el cristiano, pues a veces estamos siempre luchando contra estas cosas. Sí, también las divisiones, sí, porque empezaron justamente en el 86, ¿tú ves? Y en el 87 no pudimos tener conferencia nacional, porque las iglesias estaban divididas. ¿Sí? Duraron estas divisiones durante 10 años. Cada una de nuestras iglesias, que había más de 30, entre iglesias, comunidades, centros, teníamos aquí un mapa contra esta pared con las chinchetas de distintos colores y las divisiones pasaron por todas. Algunas se separaron completamente, otras se dividieron en dos, así, ¿no? Y esta iglesia también, aquí en Torremolino, ¿no? Entonces, claro, eso también a nivel de la obra española, pues fue muy mortal. Y ahí pues los chismes, las acusaciones, básicamente, que el diablo siembra un pensamiento acusador en tu mente y tú lo guardas y lo trabajas y después lo dices, porque cuando lo confiesas con alguien, tu mejor amiga será, o tu mejor amigo, pero ya lo estás confesando, ya se está contaminando la mente del otro, y así. Y eso ha sido, pues, parte. Claro, aquí en aquel entonces había como estos dos cuerpos, ¿no? El cuerpo internacional, que empezó a difuminarse, cada uno regresó a sus tierras, y después el cuerpo nacional, que estaba subiendo y sufrió las divisiones. ¿Cómo abrir de nuevo? Elementos importantes que se necesitan: adoración, acción de gracias, al dador por el don que este avivamiento significó originalmente, entender, confesar, pedir perdón por los pecados que causaron que se cerrase. Así que todo eso es muy válido, de eso se trata, ¿no? Creo que cuando se trata de dar gracia tenemos que darnos cuenta que hay un pozo, y este pozo es también toda esa herencia de enseñanza, porque la enseñanza que se ha dado no era solamente para aquella época, porque la palabra de Dios es eterna, ¿no? Los principios espirituales que se han dado son principios eternos, entonces los tenemos que tener bien puesto como la verdad ceñida a nuestros lomos. Pedir perdón, pues claro, en todas estas cosas que se ha metido el mundo, se han metido las acusaciones, las divisiones, y después también mucho ataque contra el propio Daniel, contra la propia enseñanza. Parece contradictorio, algo que ha bendecido a miles, ahora está siendo atacado en la mente de otros y hace que uno dice, no, pues no queremos estudiar esto, no queremos saber, nosotros vamos a hacer algo mejor, ¿no? Pues ahí creo que honraremos a Dios de reconocer a sus siervos y reconocer a lo que Dios aportó a través de sus siervos. No estamos poniendo en un pedestal a nadie, pero Dios ha hecho una obra. Entonces, cuidado de no poner así a la obra de Dios, ¿no? Y descartar la obra que Dios hizo, porque se perdería. ¿Qué más puedo decir? Creo que ya está. La mente natural, cuidado, la mente natural lucha contra el espíritu. El enemigo se cuela por la lógica y después nos roba del espíritu. Ahí el enemigo sigue confiando
que nosotros seamos bastante necios para repetir estas cosas. Pero nos vamos a despertar. Tendremos que pedir perdón por todo esto, seguir y excavar, volver a poner también en un pedestal todo lo que hemos recibido, y Dios va a abrir por el Espíritu Santo el pozo otra vez, porque la obra de Dios se va a hacer por su Espíritu. Amén. Gracias. ¿Alguien quiere añadir algo, decir algo? Probablemente no he sido suficientemente completo y definido, detallado, pero creo que... Jesús te adoro.